Hola amigos, bienvenidos a Mi Vida en el Campo en México, un canal que les ofrece vídeos sobre animales silvestres, flores, plantas, lugares cercanos, pueblos mágicos y, de ser posible, el día a día de la gente de los alrededores. Si les gusta el vídeo, por favor denle un like, suscríbanse, no olviden activar las notificaciones para no perder ninguno de los futuros vídeos, compártanlo con sus amistades y, de ser posible, dejen un comentario. Les recomiendo leer la descripción para encontrar los enlaces que se mencionan durante los vídeos. Muchas gracias y vamos al tema del día de hoy. Voy a dejar que se escuche el sonido de este enjambre. Es muy interesante, bonito. Ojalá se reproduzca así como yo lo estoy oyendo. Esto que voy a hacer no recomiendo que ninguna persona lo haga, en especial personas que tengan alergia, picaduras de abejas, avispas, abejorros. Yo ya conozco a mis abejas, y voy a hacer algo para enseñarles, mostrarles por lo menos lo que se debe hacer en caso de que alguna vez estuvieran en medio de un enjambre de abejas, por ejemplo, ¿sí? Pienso que no son abejas agresivas, asesinas, se comportan normal, y el ruido está descendiendo, se están acercando a ese tejocote, parece ser que están yendo hacia él. Y lo primero es no correr, no gritar, por ningún motivo tratar de golpearlas si se acercan. Eso las enfurecería y esto terminaría mal. No sé cuántas hay por aquí, a todo mi alrededor, pero son muchos, varios cientos. Ahora, hay que moverse con calma, sin miedo, no hacer ningún ruido, gritar, comportarse de la forma más tranquila, pacífica, como si uno no estuviera aquí. Y bajo ninguna circunstancia, como menciono, golpearles. Vamos acercándonos, parece ser que están yendo a ese tejocote, y bueno, cada vez hay más. Sin embargo, el ruido del enjambre ha disminuido, debe haber ya bastantes de ellas que están en el tejocote y no vuelan. Vamos despacio para que no se enfaden, muy despacio, con calma, y ellas solitas indicarían si esto no les gusta, ¿sí? Tiene una forma de volar directo hacia uno y pasar muy cerca, indicando que los límites. Los animales, por lo general, pues no son pacíficos, viven su vida, no digo todos, pero pues para ellos no somos comida, y si no les molestamos, ahí tenemos un grupo muy grande, parece ser que se están juntando. Ojalá tuviéramos un panal por aquí de abejitas. Y bueno, vamos viendo esto, y que escucho un camión que se acerca. En caso de que ese camión se siga acercando, voy a parar el video e irme, porque no conozco muy bien a este enjambre y están en un lugar nuevo. Tampoco conocen ellas, no me conocen a mí, mi olor, no conocen los ruidos, y no vamos a buscar problemas precisamente con ellas.
Si la cámara se tambalea, mil perdones, pero no es el momento de correr a buscar un tripié. Y me parece que este momento es un momento fabuloso que la naturaleza nos está brindando. Les repito, mucha calma, no gritar, no correr, y lo menos que hay que hacer es golpearlas. Aquí tenemos la agrupación, un panal, parece que hay bastantes abejitas. Sí. Las abejas ya llevan una hora en este lugar y ya están un poquito más tranquilas, establecidas. He estado viniendo a visitarlas y vengo ahora con un palito alargador de selfies para filmarlas un poquito más cerca. Escuchémoslas. Hola amigos, el día de hoy acabo de recibir unas abejitas, una colonia, hacían un ruido fenomenal, imposible no escucharlas, y tomaron lugar en un tejocote. Esperemos que hagan una colmena y que les pueda mostrar cómo se desarrolla esa colmena. Ya puse una cámara cerca y vamos a ver si nos reciben razonablemente bien, ¿ok? Las abejitas están... A ver, ¿dónde están las abejitas? Opla. Las abejitas están allá arriba. Esa es la cámara. Las abejitas están ahí arriba, justo. Una pasó a checar a ver cuáles son mis intenciones, pero lo típico con estos animales es, si uno no les sirve, no es comida, no les sirve para hacer hijitos, tampoco les molesta, pues no hay problema. Ahora estoy un poquito nervioso porque no nos conocemos muy bien, y esta abejita que pasó viendo de qué se trata esto, es buena señal de vamos a ser prudentes y retirarnos. Hasta la próxima, y parece ser que tendremos un panel aquí arribita para ver cómo se desarrolla. Es un día frío, las abejitas llegaron ayer, hay poco movimiento. Con un poco más de temperatura, las abejitas empiezan a entrar y salir del enjambre, y cuando regresan, de alguna forma, van hacia dentro de él. En escasos minutos el enjambre se va a ir, va a seguir su camino, o algo no les gustó en este lugar. Tienen flores que les gustan a las abejas, muchas flores a su alrededor, agua a escasos 3-4 metros de este lugar, de esta colmena, pero algo que me parece que les molesta es el movimiento del viento, de la rama con el viento. La cámara, que está fija, una cámara de vigilancia, tiene luz infrarroja. Chequé muy bien, yo sabía que las abejas ven la luz ultravioleta, pero no estaba seguro del infrarrojo y no las quería molestar teniendo una cámara durante la noche. Sin embargo, he visto que las abejas no detectan la luz infrarroja, así es que está todo bien.
Como vemos, la rama se mueve un poco. No es que se hayan asustado con mi bigote, mi barba. Hay gente que dice, claro, se asustaron. Y digo, bueno, ya lo sé. Tal vez habrá que rasurarnos un poco y más. Pero aquí yo pienso que es el movimiento de la rama, que la reina decide, no, este no es un buen lugar para mi colonia, y decide buscar otro. Tal vez alguno de sus abejas exploradoras le encontró algún mejor lugar y se va. En unos segundos empezaremos a notar más y más actividad en la colmena, y como se va haciendo pequeñita, se va llenando de abejitas que vuelan. No hablaré para que escuchen el sonido de estas abejitas cuando vuelan cerca de la cámara. Esto está filmado con la cámara de vigilancia. Y vamos a ver en un momento, creo que empieza ya el movimiento de abejitas volando. Otra cosa que podría haberles molestado es que hay dos colmenas de avispas, una grande y otra gigantesca, con miles de avispas. Mi yerno, que entiende de abejas, me comentó que las pobres están indefensas y que las avispas las van a matar. Tal vez eso convenció a la reina de buscar otro lugar. Yo no noté que se agredieran. Y el enjambre se fue. Quedaron atrás una docena de abejas que estaban fuera, y no recibieron la orden de irse. Se nota que no les dejaron mensaje ni siquiera en qué dirección, y podemos ver ahí pedacitos de cera que ya estaban empezando a poner en la rama. Y estas abejas se quedan aquí, fieles a su puesto, confundidas, y prácticamente no saben qué hacer más que mantener la posición. El tiempo pasa, hay menos abejitas y muy lindas, extremadamente fieles a su enjambre, pero me comentan que están prácticamente muertas. Es cruel, pero sin su enjambre no van a sobrevivir estas abejitas. Y repito, muy bonito la lealtad que demuestran, y
cómo se quedan ahí esperando el regreso sin comprender qué ha pasado. Ha llovido, se pueden ver las gotas de agua. Es más, continúa lloviendo y vemos que las abejitas se resguardan bajo el tronco, siguen fieles a su enjambre. Ahora tenemos pues las dos últimas abejitas que siguen esperando el regreso de las otras.